un invitado súper especial que es Felipe Forero. Felipe Forero es, inicialmente tengo que decir que es alguien con quien he trabajado y es un tipo absolutamente brillante, que sabe muchísimo de escritura, que ha leído mucho de escritura para el audiovisual, de estructuras, y además ha desarrollado cosas que me parecen bien interesantes solito. Ha escrito telenovelas, series, ha ganado premios en México, en Colombia. Ya él les contará un poquito de pronto su trayectoria. Pero lo que nos interesa es que por primera vez, digamos, dentro de nuestro evento vamos a hacer una charla que es bastante didáctica. Le pusimos de nombre más o menos cómo escribir una serie o cómo diseñar una serie, como desde la concepción hasta vender el producto final. Evidentemente, yo creo que eso no lo puede contar él ni nadie porque es un misterio cómo se vende una serie en Colombia, pero sí nos va a contar un montón de cosas que realmente son muy pertinentes y que no van a encontrar en ninguna clase, yo diría que de ninguna universidad. Entonces, pues le damos la bienvenida a Felipe, a quien agradecemos mucho por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. Quiero confesarles que estoy un poco preocupado por el tema de conferencia didáctica. Yo no me siento profesor ni tampoco soy un teórico de este tema. Yo siento que esto va a ser más como una charla anecdótica, de donde de pronto, si me va bien, van a poder sacar algunas conclusiones para su futuro trabajo si quieren dedicarse al tema de escribir para televisión. Yo llevo más o menos más de 15 años escribiendo para televisión. He hecho desde unitarios, como Siguiendo el Rastro, como Séptima Puerta. He hecho telenovelas como La Dama de Troya, como Un Sueño Llamado Salsa. He hecho series también, telemovies para Fox Telecolombia, y he trabajado básicamente con casi todos los productores y los canales de este país. He trabajado con RTI, con TV Cine, con Jorge Barón, con RCN, con Caracol, y desde hace unos 6 años estoy trabajando con Fox Telecolombia. Como realmente mi experticia es contar historias, voy a contarles unas historias, y son historias que me dejaron unas enseñanzas. Como decía Mauricio, cuando uno sale de la universidad, hablo en mi caso, no hablo de lo que ustedes están haciendo acá. Yo estudié comunicación social en el externado. Realmente era muy poco lo que sabíamos del tema de libretos, de guiones, y mucho menos aplicados en televisión. Ustedes han tenido herramientas tecnológicas que nosotros no tuvimos, y además han venido maestros del guión a darnos conferencias, que es una entrada muy interesante al tema. Entonces, no esperen tampoco mucha profundidad didáctica en lo que voy a comentarles, y vamos a empezar con las historias. La primera historia se llama Le falta pipí, y por favor no me malinterpreten. Yo estaba recién graduado de la universidad y salió un aviso en el periódico en donde una productora que no se sabía quién era estaba buscando historias para telenovelas. Y yo muy responsablemente mandé una historia. Hubo una participación altísima, y quedé entre los 3 seleccionados finalistas. La convocatoria la hacía GES, Producciones GES, que en esa época era una productora muy grande, y el director de la convocatoria era Víctor Mayarino. Entonces yo llegué ahí con mi historia, les gustó mucho, y el productor general de GES era Julio Sánchez Cristo. Y Julio Sánchez era el que tomaba la decisión final de qué novela se iba a hacer. Yo nunca en la vida había hecho una novela. Yo había visto muchas novelas porque realmente sí me crié viendo telenovelas. En mi época no había cable, no había parabólica, había 2 canales, y en un canal daban una novela colombiana y en el otro una mexicana. Entonces había visto como muchas telenovelas, muchas novelas brasileras también.
la decisión la tomaba Julio Sánchez. Entonces yo estaba obviamente muy nervioso, era la reunión más importante de mi vida hasta ese momento. Y Julio me sentó en su escritorio y me dijo: vea, la historia me gusta mucho, me parece interesante, me parece bien cómo maneja el tema, pero le falta pipí. Y entonces yo quedé un poco como perdido. Y obviamente, ¿a qué se refería él? A que le faltaba sexo, a que le faltaban bajas pasiones, a que le faltaba más morbo, por decirlo de alguna manera. La frase se me quedó toda la vida. De hecho, todavía cuando hago un proyecto me acuerdo de eso. Y realmente la enseñanza de esta historia es que siempre los productores están buscando algo que tenga un elemento polémico, un poco de polémica, porque tampoco mucha les gusta, y un poco de riesgo. Entonces, cuando él hablaba de le falta pipí, también había una creencia en esa época, y era que el sexo era lo que garantizaba un poco el éxito de las telenovelas. Los productores siempre tienen creencias, siempre creen que el éxito depende de algo que va cambiando poco a poco. Entonces, la segunda enseñanza de esta historia es que uno tiene que romper esquemas. O sea, ellos tienen unos esquemas muy claros que finalmente al principio pueden ser innovadores y pueden ser exitosos, pero después se van a convertir en fórmulas, y las fórmulas finalmente terminan fracasando. Entonces, hay que romper esquemas, hay que ser un poco polémicos en las historias que quieran proponer, y hay que arriesgarse un poquito. Yo tengo todavía la frase, la trabajo con mi equipo de escritores, de le falta pipí, porque es como una provocación. Cuando hago una historia siempre me pregunto: ¿a esta le falta o no le falta pipí? No remitido al sexo, sino remitido como a qué elemento polémico le podríamos meter, lo tiene para enganchar a una audiencia. Estoy hablando de una audiencia televisiva. Esa es la primera historia. La segunda historia se llama ¿Y esa hembrita quién es? Después bueno, les cuento el final de la otra historia, y es que finalmente mi novela no quedó. Ellos escogieron una novela que se llamaba Mambo, que duró muy poquito al aire, y después pues Hess hizo unas novelas como La maldición del paraíso o Sangre de lobos, que fueron muy exitosas. Esa hembrita quién es de alguna manera por haberme participado en esa convocatoria de Hess, Víctor Mayarino me recomendó para entrar a un programa que espero que alguno de ustedes haya visto, para no sentirme tan viejo, y se llamaba Conjunto Cerrado. Conjunto Cerrado era un programa para niños de RTI, y lo escribíamos un grupo de 5 libretistas. Era un programa de historias muy infantiles, muy inocentes, en un conjunto cerrado de Bogotá, y nosotros trabajábamos en una oficina aparte. Rara vez íbamos a la locación, y rara vez hablábamos pues con la parte de producción. Yo escribí varios capítulos durante un tiempo largo, un año, año y medio, y un día estaba en un concesionario con un amigo mío. Y vimos pues además de ver los carros, nos llamó la atención una vieja divina que estaba por ahí. Y yo le pregunté: ¿y esa hembrita quién es? Porque se me hizo conocida. Y cuando la empecé a mirar bien, la vieja era una de las actrices del programa, a la que nosotros le estábamos escribiendo historias para niños. Obviamente, cuando nosotros empezamos a escribir, ella podría tener 12 años, 13 años, era una niña, pero en el proceso de escritura creció y ya era una señorita, era una adolescente. Entonces llegué pues a contarles al grupo de trabajo, les dije: vea, estamos cometiendo un error, estamos escribiendo historias de niños súper infantiles para un elenco que ya se nos creció. Y pues me hicieron caso, tanto que me echaron, porque consiguieron a un escritor que era especializado en temas adolescentes. La serie subió de edad y pues nosotros nos quedamos en el aire todos los demás. ¿Cuál es la enseñanza de esa historia?
ahí hay dos enseñanzas. Bueno, hay una clave que es, como escritores, siempre hablo en términos de televisión, hay que estar cerca del equipo de producción. Hay que ir a las locaciones, hay que hablar con los actores, hay que tener al director de nuestra parte, pero esto tiene una relatividad, y es que no puede ser mucho tampoco, porque si uno está metido de cabeza allá, se va a empezar a convertir en un estorbo para el director, y además va a empezar a tener problemas con los actores, porque siempre los actores van a tener una propuesta, van a tener una idea y van a quejarse de que no tienen mucho diálogo. Entonces, la enseñanza de esto, que no nos hubiera pasado, es, si hubiéramos ido una vez cada 15 días al set a ver cómo estaba la grabación, pues obviamente no nos habría pasado esto y nos habríamos evitado escribir historias que no estaban de acuerdo con la edad de los actores. La tercera historia se llama Eso aguanta. Eso aguanta tal vez es una de las frases más características de la televisión colombiana. Yo trabajaba en una comedia que dirigía Camila Lobo Guerrero, y habíamos hecho con mi compañero de escritura una escena, era la historia de un publicista que se disfrazaba de mujer para conquistar a una de las ejecutivas de la misma agencia de publicidad. No era una historia muy original, y el tipo era un perro, mientras que ella era súper rígida, súper seria. Y nosotros hicimos una escena para el primer capítulo en donde el tipo llegaba a regalarle un perrito, pues llegaba como a tomarle del pelo y ponía un perrito de pilas para que entrara a la oficina de esta vieja. Y ella, al verlo, primero se enternecía, pero cuando se daba cuenta que era él, empezaba a mamarle gallo con el cuento de perro. Y toda la escena se desarrollaba sobre ese tema de perro. Cuando nosotros vimos el primer capítulo que nos mostraron la edición, vimos la escena y pues con absoluta sorpresa nos dimos cuenta que en lugar de un perro habían puesto un elefante de peluche rosado. Y quedamos, perdón. Obviamente la explicación fue, no había más. En el departamento de utilería no consiguieron un perro de esos. Y pues la asistente de producción llegó y dijo, esto es lo único que hay. A mí me parece que eso aguanta. Y así se grabó la escena. Entonces, la enseñanza de esta historia es, primero, las acotaciones. Las acotaciones en un guión de televisión son súper claves. Porque como intervienen tantas personas, si hay algo que ustedes consideren realmente importante, y creo que nosotros la embarramos en ese caso, porque tendríamos que haber puesto en la acotación, únicamente pueden usar un perro. Y lo mismo en los diálogos. Si quieren que digan una palabra y que no morcilleen, tienen que ser claros en por favor no cambiar este texto. Si van a utilizar un objeto específico, también tienen que acotarlo. Entonces, esa es una de las enseñanzas para ustedes para los que quieran trabajar en televisión, y uno siempre se estrella con eso, sobre todo en los primeros libretos que hace, porque uno cree que todo el mundo le va a entender y no es así. Si uno queda en manos de un asistente de producción que de pronto no ha leído muy bien el libreto y además tampoco confíen mucho en el director porque él tiene muchas otras cosas en qué pensar. Entonces, si le llegan con un elefante rosado y tiene que grabar 20 escenas, pues él la hace sin entrar en mayor conflicto. Entonces, siempre que hagan un guión para televisión, acotar claramente lo que ustedes quieren. La siguiente historia se llama Veneno para ratas. Después de trabajar en esa comedia, empecé a buscar trabajo. Yo creo que una buena forma de entrar a la televisión, y todavía se aplica a ustedes, a los que quieran entrar, es empezar por los unitarios. Hay que mirar qué programas unitarios hay al aire. Ahorita creo que está Tu Voz Estéreo, hay una cosa que se llama Mujeres al Límite o algo así, y RCN va a sacar una por la mañana también. Y uno tiene que mirar qué es lo que hacen ellos, entender más o menos el concepto
y lanzarse a hacer un libreto para ellos, dentro del esquema que ellos están trabajando. Esa es una buena forma de entrar, van y se lo llevan al productor y le dicen, mírenlo. Finalmente pues es un riesgo, si les gusta lo hacen o lo trabajan, y si no, pues no están perdiendo mucho. Y así entré yo a un programa que era muy exitoso en su época, que se llamaba Siguiendo el Rastro. Cuando yo llegué a Siguiendo el Rastro eran unas historias unitarias basadas en casos judiciales muy, muy escabrosos, y querían hacer algo de televisión realidad. Eso se lo inventó Jorge Ali Triana, aunque después ya lo cogió otra gente. Cuando yo llegué, me senté con la directora de libretos, me dijo, vea, nos gusta lo que usted mandó, pero no nos sirve ese libreto. Sin embargo, le vamos a dar una historia real, aquí está el expediente. Y me entregó una historia que era un papá, un tipo que se queda sin trabajo y busca su trabajo y no lo consigue, y está en una crisis financiera tan salvaje que lo único que hace es comprar racumín, veneno para ratas, y echárselo a una sopa que le ofrece a su esposa y a sus 2 hijos, y todos se suicidan. Esa era la historia. Cuando a mí me la dijeron, pues sentí como un rechazo instantáneo y dije, yo no voy a escribir esto. Esto es una vaina súper amarillista, súper grotesca también. Y sin embargo, después de analizarlo y de analizar también en mi situación financiera, dije, bueno, vamos a trabajarla. Y empecé a darme cuenta que había formas de contar esta misma historia sin caer ni en el amarillismo, ni en algo increíblemente salvaje, además para un horario de 11:30 de la mañana. Y me acordé de esas películas que veía cuando era estudiante universitario del neorrealismo italiano, de Umberto D., del ladrón de bicicletas, que también eran unas situaciones de crisis muy, muy fuertes, pero manejadas de una manera mucho más poética, si se quiere. Obviamente en televisión no aguantaba para ese estilo, pero sí me apropié de la historia y empecé a darme cuenta que finalmente mi situación podría llegar a ser medianamente parecida a la de ese señor. Hacía mucho tiempo no tenía trabajo, me había salido esto, tenía 2 hijas, y me empecé como a apropiar de la historia. Y finalmente se hizo, salió bien al aire, mucho mejor de lo que yo me hubiera imaginado. Siguiendo el Rastro fue la cuna de muchas personas que hoy trabajamos en televisión, y ese capítulo específicamente lo dirigió Lilo Vilaplana, que es ahora el director de El Capo y de otras telenovelas. La enseñanza de esta historia es, y seguramente lo van a vivir más en televisión que en cine, porque en cine uno define sus historias, pero en televisión uno no tiene tanto control y siempre le van a decir, mejor haga esto, o venga y haga, o métase a este grupo de trabajo. Entonces, la lección que yo aprendí en esta historia es, hay que apropiarse de cualquier historia, y siempre, siempre uno le va a encontrar una forma en que se sienta contento de hacerla, pero además una forma en que uno pueda contar su verdad frente al tema. Cuando a mí me pusieron esa historia y cuando la empecé a escribir, lo que yo pensé es, si yo estuviera en esta situación, realmente, ¿cómo habría actuado? Y si me hubiera tenido que ir hasta el punto de envenenar a mis propias hijas. Entonces, como dice Maquis, y como le escribe a uno Maquis en el libro cuando se lo autografía, escribe la verdad, escribe él. Yo la cambiaría un poquito para escribe tu verdad. Entonces siempre van a recibir historias que ustedes tengan algún conflicto moral, que ustedes digan, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, es que no sé qué, pero siempre hay una forma de apropiarse de las historias y de escribirlas como desde el corazón. La siguiente historia se llama Terror que da risa. Después de pasar por Siguiendo el Rastro, terminé escribiendo para un programa que también seguramente muchos de ustedes vieron de niños, que se llamaba La Séptima Puerta. La Séptima Puerta pretendía ser un programa de terror, y
y obviamente yo lo escribí así. Yo soy, debo confesarlo, muy gallina para las películas de terror. Entonces incluso me daba susto escribir las historias, las tenía que escribir más o menos hasta las 6:30 de la tarde y ahí paraba para no entrar en conflicto con la casa sola y ese tipo de cosas. Pero yo veía que cuando eso salía al aire había algo que no funcionaba, porque uno trataba de hacer historias de verdad terroríficas. Una tarde llegué, eso lo daban como a las 4 de la tarde, llegué a mi casa y vi a mis hijas, una tenía 8 años y la otra 5, viendo La Séptima Puerta, muertas de la risa. Y entonces quedé nuevamente aterrado, ahí sí aterrado, y dije, algo estamos haciendo mal, o no sé, o bien, porque se estaban riendo. Y entendí, también se lo llevé a la mesa de trabajo, porque éramos 5 libretistas, y les dije, oiga, esto es un programa, por un lado, para niños, y tenemos que acomodar un poco las historias a eso. Entonces ya le empezamos a bajar un poco el tono al le falta pipí, al sexo, y empezamos a acomodarlo más a esas historias de Halloween y de payasos y de ese tipo de cosas que son casi más terroríficas que lo otro. ¿Y qué fue lo que yo aprendí en eso? Después Robert McKee lo dijo aquí cuando vino al seminario de géneros, y es que como ese era un programa de tan bajo presupuesto, cuando uno hace terror y tiene un bajo presupuesto, la cosa se puede convertir fácilmente en comedia. Y eso era un poco lo que le pasaba a La Séptima Puerta. Era un nivel de producción tan bajo que uno ponía un payaso y se imaginaba un payaso de Hollywood o algo así, y terminaban poniendo un payaso de restaurante del centro. Y pues a los niños les encantaba. Entonces finalmente empezamos a escribirlo, nos acomodamos un poco a la producción, y el programa realmente fue un éxito. O sea, tener un share de 51% a las 4 de la tarde es una locura, y La Séptima Puerta lo lograba. Entonces, cuando escriban para televisión, primero hay que tener en cuenta que la producción es súper clave. La producción es un arte. Un buen productor puede hacer de la historia de ustedes algo increíble, algo que ustedes no se hubieran imaginado. Pero también una producción deficiente puede hacer de la historia algo que uno no pensaba, lo cual no significa que uno vaya a dejar tirado todo, sino que hay que ver cómo se acomoda, porque realmente en televisión el productor es el que manda. No digo sobre la historia, pero si el productor dice no hay plata, el dueño del canal le hace caso a él, independientemente de que uno diga van a dañar mi historia. La siguiente historia se llama El cartel del balón. Como decía Mauricio, yo participé en un concurso que hizo TV Azteca hace varios años, que se llamaba Guión de telenovela con valores. Fueron 500 propuestas de toda Hispanoamérica, y yo quedé entre los 3 finalistas. El premio era de $100,000, pero finalmente no nos lo dieron. O sea, hicieron 3 menciones y nos dieron a cada uno una cifra mucho más pequeña. La directora de contenido de TV Azteca se reunió conmigo y me dijo, vea Felipe, su historia nos gusta. Era una historia sobre fútbol, sobre hinchas de fútbol, sobre unos hinchas fracasados de un equipo de fútbol que casi nunca ganaba, y cómo los directivos de ese equipo se aprovechaban de toda esta hinchada tan fiel para sus fines económicos y políticos. Entonces Genoveva Martínez, que era la directora de contenido de TV Azteca, me dijo, vea, la historia nos gusta y la queremos hacer, pero queremos que cambie los directivos. Los directivos no pueden ser corruptos, tienen que ser bien. Entonces yo le dije, no hay forma de que haga eso porque cambiaría mi historia. Si cambio la fuente de antagonismo, ya no tendría sentido el equipo, ya no tendría sentido el fracaso de los hinchas, no tiene sentido nada. Entonces me dijo, entonces no la podemos hacer porque TV Azteca acaba de comprar un equipo de fútbol que se llama el Morelia, en México.
y no nos vamos a agarrar con la Federación de Fútbol Mexicana. Yo le dije, bueno, listo, devuélvame la novela y yo me la llevo para Colombia y allá la vendo. Muy convencido. Y cuando llegué a Caracol y a RCN, me pasó exactamente lo mismo. En Caracol me dijeron, chévere, pero con el fútbol no nos metemos, porque ellos tienen el Gol Caracol desde hace muchos años. Y RCN me dijo, chévere, pero con el fútbol no nos metemos, porque tienen el fútbol nacional y además son dueños de una parte del nacional. Conclusión, para no ser pesimistas, la enseñanza de esta historia es que toda historia tiene su tiempo. Yo creo que esta historia fue hecha realmente de corazón y es una historia en la que yo confío mucho. Y yo creo que le va a llegar el tiempo en algún momento dado, ya sea en cine, ya sea como una novela, en libro, como lo que sea. Pero creo que como fue escrita realmente con sinceridad, creo que va a tener su tiempo. Entonces no se dejen achantar si ustedes llegan con una historia en la que confían mucho y por alguna consideración de pronto de producción o de algo que se les sale de las manos como esto, pues van a terminar dejándola a un lado. De todos modos, siempre Fernando Gaitán duró con Betty la Fea 15 años debajo del brazo tratando de venderla. Y todos los productores con historias como Le falta pipí le decían, una fea protagonizando, está loco. Una fea jamás va a protagonizar la televisión, las telenovelas son para la gente bonita. Cuando una productora que fue Juana Uribe le paró bolas y le dijo, hagámoslo. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta eso. Las historias, si vienen del corazón, finalmente se van a ver reflejadas de alguna manera. Finalmente, dos historias que tienen que ver con lo mismo. La primera se llama Metiéndole la mano al protagonista y la segunda se llama Maten a esa actriz. Ambas tienen que ver con una novela que hicimos en Fox Telecolombia que se llamaba La Dama de Troya. Era una novela sobre el llano, protagonizada por Cristina Umaña y Andrés Juan, y en un papel antagónico el actor Rolando Tarajano, que hizo un muy buen antagonista. La primera, que se llama Metiéndole la mano al protagonista, fue una historia, estábamos reunidos, la escribíamos con dos libretistas más, Guido Jacome y Alejandro Torres, y estábamos reunidos trabajando cuando nos llamó el productor, que era Kepa Muchastegui, y nos dijo, hay un problema con Andrés Juan. Andrés Juan, en su día libre de grabación, y ya llevábamos escritos 40 capítulos y grabados 30 y algo, y ya estaba empezando a salir al aire, es decir, teníamos un afán salvaje, le dio por irse a montar en un caballo de coleo. Cuando nosotros hicimos la investigación de La Dama de Troya en el llano, yo monté en un caballo de coleo. Y montar en un caballo de coleo es una experiencia realmente increíble, porque además de que aceleran a toda máquina, frenan en seco mejor que un Ferrari. Y tal vez Andrés Juan no sabía, el caballo frenó en seco y el tipo salió y se rompió una mano. La primera idea de Kepa fue, justifiquen un yeso y el resto de la novela tiene un yeso. Y nosotros le dijimos no, porque el tipo tiene que nadar, tiene que pelear, tiene que montar a caballo, o sea, es una limitación muy grande para la historia, que lo que buscaba era también mostrar algo de paisaje. Y bueno, la cosa quedó ahí. A la semana nos llamaron y nos dijeron, no hay nada que hacer, Andrés Juan toca operarlo, o si no va a perder la mano. Y para operarlo tiene que dejar de grabar 2 semanas. Una de las creencias de los productores es que uno puede deshacerse de cualquier personaje en una telenovela, pero no de los protagonistas, y menos 2 semanas. Pero ahí no había nada que hacer, es decir, era la mano de Andrés Juan versus la historia de nosotros. Con otro agravante, y es que teníamos que buscar un hueco para abrir los 15 días de grabación, pero teníamos que seguir con lo que ya estaba grabado.
Es decir, no podíamos irrespetar las escenas que ya estaban grabadas. Entonces lo que hicimos fue buscar un lugar dentro de esos primeros 40 capítulos que cuadró más o menos en el 30, en donde Andrés Juan se agarraba con el papá y se peleaba y se iba en su carro para la finca de Cristina Omaña. Era el único momento en que lo teníamos solo a él. Y lo que dijimos es, bueno, no llega a la finca. ¿Por qué no llega? Porque lo secuestran. ¿Quién lo secuestra? Pues inventémonos. Y este tipo, el papá de Andrés Juan, había matado a un ganadero en uno de los primeros capítulos. Era una matada simplemente para mostrar lo malo, pero ese personaje se nos convirtió en importante porque la hija de él viene a vengarse y por eso secuestra al hijo. Lo tuvimos 2 semanas por fuera, 10 capítulos completos, y lo más complicado era que al final de esos 10 capítulos tenía que llegar a la finca, del viaje ese en el jeep hasta la finca, porque eso ya todo estaba grabado y todo tenía que seguir igual. Entonces siempre describo la acción como partir una patilla y meterle una papaya en la mitad y cerrar el resto de la patilla. Y se hizo y funcionó muy bien. El rating no se cayó, de todo lo contrario, uno de los picos más altos de la telenovela fueron esas 2 semanas. Y después llegaba el tipo, después del secuestro, lo solucionábamos todo y veíamos cómo llegaba a la finca y pasaba todo. ¿Cuál era el miedo? Nadie volvía a hablar de un secuestro, porque eso no estaba planteado inicialmente. Entonces a todo el mundo se le olvidó el secuestro, pero pues ese fue el riesgo que corrimos y finalmente al público también, y seguimos con la historia. Esa es la primera de las 2 historias. La otra se llama Maten a esa actriz. También estábamos reunidos escribiendo unos capítulos cuando nos llamó el dueño de Fox y nos dijo, hay que matar a Adriana Ricardo. Adriana Ricardo era la mejor amiga de Cristina Omaña en la novela. Habían tenido un problema de producción con ella y finalmente había renunciado. Ella iba a grabar su final, pero se iba. Para nosotros también fue un golpe grande porque era la confidente de la protagonista. Era a la que Cristina le contaba que estaba enamorada, sus planes de venganza, etc. Y finalmente, pero no había nada que hacer, o sea, tocaba matarla. Entonces, ¿cómo la matamos? En nuestro beneficio de escritores, de historia. Y lo que hicimos fue que el papá de Andrés Juan ordenaba la muerte para advertirle a Cristina Omaña que no siguiera detrás de él. Cuenta el papá de Alejandro Torres, de uno de nuestros escritores, que cuando él vio la escena en donde Ronald Ayazo entraba para matar a Adriana Ricardo y la mataba, él dijo, esto es pura carreta, esto no va a pasar, mañana seguramente la salvan, va a quedar herida y no sé qué. Y cuando se dio cuenta que sí se había muerto, dijo, voy a seguir viendo esta novela, porque él no la veía. Y yo creo que, pues, digamos, cuando uno tiene ese tipo de dilemas, uno tiene que tener mucho cuidado porque el público perfectamente se hubiera podido ir, enfurecer, mataron a este personaje y no volver a ver la novela. Pero ahí nos funcionó muy bien, fue una apuesta arriesgada, pero nos funcionó muy bien. Y el punto más alto, después del secuestro de Andrés Juan, fue la muerte de Adriana Ricardo en La Dama de Troya, el punto más alto en rating. Entonces, básicamente la enseñanza de esas historias, ¿cuál es? Flexibilidad y adaptabilidad. Cuando nos contaron ambas cosas, nosotros dijimos, se nos tiraron la novela, no hay nada que hacer, esto ya está organizado así. Y luchamos mucho y peleamos para no hacerlo, pero finalmente no había nada que hacer. Y al hacerlo empezamos a buscarle quiebres y puntos de giro a la historia y al final quedó mucho mejor de lo que hubiéramos hecho si no pasaban esas cosas. Entonces yo creo que hay que ser flexibles, hay que adaptarse a esos requerimientos de producción que en televisión son muy complicados. En Un sueño llamado Salsa empezamos a grabar la historia en Cali y grabamos felices 15 capítulos y después nos dijeron nos vamos para Girardot. Y entonces tocó cambiar locaciones, tocó hacer una cantidad de acomodaciones y pues finalmente la novela se hizo muy en interiores,
pero pues se logró adaptarse a esa situación que también era insalvable porque había habido un error en el presupuesto de la novela. Entonces, esas son básicamente las historias como anecdóticas de mi paso por la televisión. Hay muchas más, pero creo que ahí se sintetizan como grandes puntos que son muy importantes a la hora de enfrentarse a un medio tan jodido como la televisión colombiana. Ahorita vamos a hacer, sí, la parte como didáctica de la charla, en donde vamos a hablar de cómo se presentan los proyectos para las productoras y para los canales. Normalmente, y seguramente ya alguno de ustedes lo sabe, ellos tienen un formato para la presentación de proyectos en donde les van a pedir sus datos, su experiencia, su hoja de vida, y les van a pedir una sinopsis y un primer libreto, una sinopsis breve y un primer libreto y una sinopsis larga seguramente. Ese es el estándar de todas las productoras y de los canales. ¿Cuál es mi sugerencia? Ir a los canales no vale mucho la pena porque es donde es más difícil. Es más fácil entrar por productoras. Hay muchas productoras que están haciendo cosas que finalmente terminan en los canales como Teleset, como Fox Telecolombia, como Clara María Ochoa, como Vista. Entonces yo creo que por ahí puede haber una entrada un poquitico más fácil, aunque el tema de los unitarios también es una buena entrada para la televisión. Vamos a hablar en primer lugar de la historia. Voy a tratar de ser lo menos teórico posible. Una historia no es solo una gran idea. Una historia implica un protagonista, un antagonista y un conflicto. David Mamet, el dramaturgo gringo y director de cine, habla de que uno tiene que empezar a escribir cuando tiene un personaje que tiene un objetivo muy claro. Y si no tiene un objetivo muy claro, no empiecen a escribir, sugiere David Mamet. Yo creo, y mi experiencia me lo ha dicho también, que las buenas historias se pueden contar en 30 segundos. Y finalmente, ¿cómo es el proceso cuando uno se enfrenta a los productores? Hay que hacer un pitching inicial, porque ellos dicen, resúmame la historia. Si uno los logra convencer en esos 30 segundos, que se pueden extender unos 2 o 3 minutos, después de que uno ha captado su interés, estamos ya de alguna manera muy ganados. Muchas veces, y es un poco triste, pero es así, para presentar esos proyectos a las productoras, uno termina escribiendo 150 o 200 páginas. Y lo que les digo, muchas veces un proyecto se define solo por el pitching. ¿Cómo hacer un buen pitching? Es lo que veíamos ahora. Un personaje atractivo, un objetivo muy claro, un personaje que persigue ese objetivo, que desea ese objetivo, y una fuente de antagonismo o un antagonista que se interpone entre ese objetivo y el personaje. Yo sé que La Dama de Troya no es ni mucho menos una obra de arte, pero tenía un pitching muy fuerte, porque La Dama de Troya, el pitching de La Dama de Troya era una campesina llanera que se enamora de el hijo del hombre que la violó y que mató a su esposo en el pasado. Cuando uno contaba eso, se abren como muchas preguntas. Entonces ¿qué va a hacer esta vieja? ¿Cómo se va a vengar? ¿No se va a vengar? ¿Qué va a hacer cuando se enamore de este tipo? Entonces, esa historia que tiene un componente polémico y un poco, si se quiere, amarillista, era muy atractiva para los productores. Y cada vez que la vendimos, porque originalmente nos la pidieron para Telefutura en Estados Unidos,
y finalmente se hizo en RCN. Ambas veces el solo pitching ya llamaba mucho la atención sobre la historia. Entonces, traten de buscar un pitching muy contundente en donde se resuma eso: protagonista, objetivo, conflicto también y antagonismo. Betty la Fea, el pitching de Betty la Fea también es muy claro y era muy vendedor. Entonces son historias que son muy fáciles de vender y obviamente hay un componente también fundamental en el tema de la historia, y es lo que hablábamos antes de apropiarse de la historia. Hay que ser muy apasionado con la historia que uno vende. La peor forma de hacer una historia es decir, esto va a ser un éxito o esto le va a gustar a millones de personas. Primero, la historia les tiene que gustar a ustedes y los tiene que tocar, y tienen que ser apasionados, y no lo digo, digamos, de manera retórica, lo digo prácticamente, porque cuando uno empieza a vender un proyecto, si no tiene una pasión increíble defendiéndola y enfrentando a los 30 grupos de lectores que la van a leer, jamás van a lograr sacarla como producto. Entonces, es eso. Finalmente, David Mamet, en el tema de la historia, habla de la regla de 3, que no sé si algunos la conocen. La regla de 3 es: trata de recordar estúpido. 2 puntos. Sencillez. Una buena historia es una historia sencilla. Por eso se puede contar en 30 segundos. Después de tener esa historia clara, después de tener ese pitching claro, ¿qué les van a pedir? Una sinopsis. La sinopsis tiene una sinopsis breve. Pueden hacer 2 cosas. Hay algo que le llaman síntesis. La síntesis es el resumen del pitching, o es el pitching escrito, es decir, un párrafo. Y después de esa síntesis viene la sinopsis breve. La sinopsis breve son 2 o 3 páginas, lo que Robert McKee llama la venta en 10 minutos. Los que han leído Story de Robert McKee, hay un ejemplo increíble de la venta en 10 minutos de una película francesa que se llama Las Diabólicas, para que lo lean y tengan en cuenta que eso es una sinopsis absolutamente vendedora. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la sinopsis. ¿Qué incluye uno en la sinopsis? En la sinopsis uno incluye, obviamente, ya un desarrollo de los personajes un poquitico más amplio. Vamos a ver ya los personajes principales, muy atractivos, descritos muy atractivamente. Vamos a ver el universo. Los productores de televisión tienen una fijación con el universo. ¿En qué universo se desarrolla esta historia? Entonces, muchas veces las novelas flaquean por eso. A mí me parece que el universo no es tan importante, en el sentido que lo que va a guiar la atención del espectador y la emoción se va a producir son por los puntos de giros de la trama y por las acciones de los personajes. Pero para un productor de televisión el universo es importante. Hacer universos visuales, que visualmente sean muy atractivos. Obviamente ya han agotado todos, y vuelvo y repito, no garantiza nada. Hay novelas como la que hizo Paola Turbay, que se llamaba Las noches de Luciana, en donde el universo no podía ser más perfecto. Era una isla grabada en las Islas del Rosario, todas las mujeres en vestido de baño, todos los hombres torcidesnudos, el mar azul, y la novela fue un fracaso impresionante, porque se les olvidó el detalle de la historia, el anterior. Entonces, pero aquí tenemos que hacer sentir un poco el universo. El antagonismo, es muy importante saber de dónde viene la fuente de maldad de esta historia, qué es lo que nos va a dar el motor para 120 horas, o en el mejor de los casos para 60 u 80, si es el género que nos hemos inventado en Colombia, que se llama serie novelada,
que son las series como El Capo. Una de las personas con las que yo escribía, que es Guido Jacome, era un maestro escribiendo sinopsis, porque la sinopsis tiene que hacer sentir muchas cosas. O sea, si ya en el pitching uno les dio el punch, los dejó medio groguis, en la sinopsis uno tiene que hacerlos sentir cómo se va a ver esa novela. Entonces, en Un sueño llamado Salsa, Guido se inventó una sinopsis en donde era una narración de lo que hacía el personaje en el primer día de que lo estábamos viendo, con música, viendo todo el tema de las escuelas de salsa en un barrio popular en Cali, con frases de canciones conocidas de salsa, y la narración era realmente como un cuento. Yo he estado en reuniones con Fernando Gaitán, en donde Fernando Gaitán dice, mire, yo arranco a leer una sinopsis y si me atrapa en el primer párrafo, la sigo leyendo. Pero a mí no me gusta leer, esta es la historia de un personaje que… No, a mí cuéntenmela de una manera rica, de una manera literaria. Entonces, una buena forma es hacer sinopsis más creativas. Menos informativas, porque finalmente la persona que va a leer esto está leyendo al mismo tiempo 40 proyectos. Entonces, si uno no logra esa diferenciación, primero en el pitching y después en la sinopsis, está en la basura rápidamente. Después después de la sinopsis viene el mapa de ruta. Obviamente el mapa de ruta es algo que van a pedirles no al comienzo, no cuando lleven su proyecto, pero más adelante sí les van a pedir el mapa de ruta o macroescaleta. El mapa de ruta les voy a explicar rápidamente cómo se hace. Es sencillo realmente el esquema, pero es una herramienta muy, muy poderosa, sobre todo para telenovelas, aunque, como lo van a ver ahora, se puede aplicar a cualquier serie, incluso las series de formato gringo de 13 capítulos. El mapa de ruta se hace, y aquí delato mi edad, más de lo que ya la tengo delatada, lo hacemos nosotros en papelógrafo. No sé dónde van a sacar un papelógrafo, pero por lo menos consíganse las hojas del papelógrafo. Porque, y realmente lo hemos intentado hacer de otras maneras y no se puede, porque lo que uno quiere ver es el mapa. Ahora van a ver de qué estoy hablando. En la primera hoja del papelógrafo vamos a dividirla en 6 partes. Y esto, no sé dónde está la cámara, allá. Estos van a ser bloques de 20 capítulos, del 1 al 20, del 21 al 40, 41, 60, 61, 80, 81, 100, 101, 120. Este es el formato estándar de una telenovela y todavía lo siguen haciendo así. Son 120 horas o 240 medias horas, como lo quieran ver, pero para este ejercicio es mejor hablar de horas. Y en cada uno de los bloques vamos a poner 4 eventos importantes. ¿Por qué 4? Bueno, primero, ¿por qué 6? 6 porque son 6 meses. Este es el primer mes, segundo mes, tercer mes, al aire, idealmente, aunque aquí tampoco nunca se sabe. Y 4 porque son 4 semanas. Aquí estamos hablando únicamente de la trama principal. Entonces empezamos a definir rápidamente en una telenovela. El primer punto siempre es: los amantes se conocen. Y el último punto, aunque eso ya ha cambiado, es: los amantes se casan. En el 60, idealmente también tiene que haber un punto de giro, el punto de giro más grande de toda la novela, que es el que nos va a dar gasolina para llegar al final de la novela. En La Dama de Troya, ese punto era el matrimonio entre ella y Andrés Juan,
que indicaba que ella ya había logrado meterse a la casa de su mayor enemigo para vengarse, que era lo que le daba el motor al resto de la novela. Entonces, llenamos esos puntos, ahí tendríamos 24 puntos. ¿Cuál es la definición de evento? Eventos son, me remito a Maquis, es una situación en donde los valores de un personaje cambian dramáticamente de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces son los grandes hechos de la telenovela. Entonces aquí puede haber un accidente, aquí puede haber, no sé, nace un niño que es muy importante, lo que sea. Pero ustedes tienen esto en una sola página. ¿Lo hacen con base en qué? En la sinopsis. Este, digamos, es el camino lógico: pitching, sinopsis, mapa de ruta. Después de esta página la arrancan y la ponen en una pared, porque esa hay que seguirla viendo. Bueno, hay gente que la hace y yo también ya lo hago últimamente usando post-it del mismo color. Entonces post-it y escribiendo, lo que uno escribe es una frase, no escribe nada más, y organiza los pasos fundamentales de la novela. Después coge uno, otra página, y despliega esto, del 1 al 20, y lo divide en 4 partes. Y en esas 4 partes es la primera semana, 5 capítulos, del 1 al 5, y aquí los otros 5, y lo mismo, vamos haciendo. Si hicimos, tendríamos un punto para cada uno de lo que hicimos acá, y aquí podríamos hacer unos 8 puntos, o mejor 5 puntos para cada día de la trama, y tendríamos 20 puntos acá, 20 acá, es decir, 120 puntos ya desplegados. Si uno quiere hacer un mayor detalle del mapa de ruta, pero esto sí ya es solo aconsejable para cuando ya a uno le van a pagar la novela y le piden que la escriba, pues entonces va a ser una hoja de papelógrafo para cada semana. Cuando ya tenga todo ese despliegue de eventos de la trama principal, en post-it, empieza a poner en otro color las subtramas. Normalmente una telenovela tiene entre 2 y 3 subtramas. Las subtramas en una novela se usan para enganchar audiencias diferentes. Entonces normalmente uno busca una trama de humor, uno busca una trama de jóvenes, uno busca una trama que nos alejen en público de la trama principal. Y esos los vamos ubicando también ya en el gran mapa de ruta que tenemos. ¿Y por qué? Porque muchas veces en la trama principal no pasa mucho. Entonces hay momentos, mi punto de vista, y con eso he peleado mucho con la gente con la que trabajo, es que cuando los dos enamorados se unen, la novela se vuelve muy aburrida. Entonces normalmente uno los lleva a Cartagena o a no sé dónde, y ahí es un escape de 2 o 3 días y ya. Pero cuando se unen más de eso, uno está en problemas porque la novela se vuelve aburrida. Entonces, si uno detecta esto, porque visualmente el mapa de ruta lo que le va a decir a uno es: aquí está pasando algo, aquí no pasa nada, aquí tenemos esto bajito, y como son post-it, pues uno le va subiendo, bajando intensidad a la trama. Y las subtramas uno las ubica también donde sienta. Si uno tiene un punto de una subtrama muy alto, pues escojamos un punto donde la trama principal no sea tan alta para que nos ayude a mantener el interés de la audiencia. Entonces, ese es el mapa de ruta. ¿Cómo se entrega un mapa de ruta? Un mapa de ruta no se entrega así, porque nadie lo leería. Un mapa de ruta, uno se sienta enfrente de esa sábana y empieza a redactar. Y redacta primero trama principal, con todos los puntos, redactado de una manera literaria, y al final las subtramas. El mapa de ruta de La Dama de Troya tenía más o menos 80 páginas. Eran 55 páginas para trama principal y 25 para las subtramas. Ese es una herramienta muy, muy poderosa. Si ustedes van a hacer una serie de 13 capítulos, también habría que hacer un mapa de ruta. Pero ojo, el mapa de ruta es una guía, no es una camisa de fuerza. Si uno siente que encontró en el desarrollo de la historia un punto más interesante, pues olvídese y viole algunos puntos del mapa de ruta. Eso con respecto al mapa de ruta. Después viene el primer capítulo. El primer capítulo es
realmente muy complejo. Lo primero que uno tiene que hacer para escribir el primer capítulo de una historia es el género. Estoy haciendo una telenovela, estoy haciendo una telenovela cómica, estoy haciendo una serie de suspenso o estoy haciendo una comedia, una sitcom. Y lo segundo es definir qué tanto contar. El pecado de todo primer capítulo es el exceso de explicación. El público no pide explicación, el público pide acción o pide drama. Entonces yo creo y en eso hemos caído todos y seguimos cayendo, es que a uno le da susto que el público no le vaya a entender. Entonces en un primer capítulo uno empieza de dónde viene por qué está haciendo esto, qué problemas tuvo en el pasado. Y realmente mi consejo, por lo menos para ese primer capítulo que van a escribir, si quieren entrar a que los lean en una productora, es empiecen con acción. En La Séptima Puerta, el director de libretos tenía una palabra en inglés que se llama teaser. Teaser lo usan los guionistas gringos y es un gancho. Y es una escena muy fuerte. Al comienzo del libreto, en La Séptima Puerta el tipo era tajante. Era en la primera o en la segunda escena y no más. Y eso puede sonar fácil, pero es muy difícil. Si el tema del capítulo era un fantasma, en la primera escena tenía que quedar establecido claramente y verse el fantasma. CSI hace eso siempre porque empieza con un crimen. Ese es el teaser de CSI. Yo les propongo para ese primer capítulo que hagan un teaser, que se sienten cómo arranco yo esta historia, no con una persona hablando por teléfono o con dos sentados comentando por qué el malo es malo, sino un evento muy concreto, una acción muy concreta. Eso nos va a obligar a desarrollar rápidamente la historia. Si después alguien nos dice, hombre, es que no entendimos esto y esto, no importa. Es más fácil meter una escena para explicar eso que meter escenas para explicar y que no pase nada. Entonces, lo otro que tiene que quedar planteado en el primer capítulo es el conflicto, claramente planteado. Si la gente no sabe qué va a seguir viendo, pues pierde el interés o simplemente al otro día pasa a otro canal. Los genios de esto son los de las series gringas. El primer capítulo, el piloto que llaman ellos, de una serie gringa es increíble. O sea, dejan el punto tan alto que uno siempre quiere ver el segundo capítulo. Ya después se les puede caer o lo que sea, pero lo que uno trata es eso, de dejar claramente establecido el conflicto. Cuando nosotros hicimos La Dama de Troya teníamos un problema fundamental y sin exagerar, de ese primer libreto hicimos más o menos unas 20 versiones. En las primeras 18 la historia empezaba en retrospectiva, es decir, el matrimonio de ella con el otro señor, la llegada de la violada, la mataba, creía que estaba muerta porque también le disparaba a ella. Y ahí sí, como hacia la página 30, un capítulo tiene 45 páginas, llegaba el presente y llegaba Andrés Juan y se empezaba a desarrollar la historia de amor. Entonces estábamos explicando mucho, aunque fuera acción, porque realmente pasaban cosas, pero el público se sentía cansado, pues los lectores se sentían cansados y uno también, de que no habíamos llegado a la historia de amor. ¿Qué me van a contar a mí en este primer capítulo? Finalmente, y después de muchas discusiones, llegamos al primer capítulo que salió al aire, y es ella, la primera escena es ella montada en un caballo, llegando al frigorífico del malo y escribiendo un graffiti en donde ponía asesinos, dando a entender que ya se acordaba, había recuperado la memoria de quién le había hecho lo que le había hecho, aunque no era tan cierto. Y veíamos ya la llegada de Andrés Juan, la llegada de esta vieja, y al final el capítulo terminaba con Cristina Omaña en una manga de coleo saliendo, y Tarajano, que era el malo, él siempre pensó que ella había muerto ese día. Y ahí en el coleo que ella estaba haciendo, se le cae el sombrero y él la ve y dice, está viva.
y ahí terminaba el primer capítulo. Fue muy conflictivo, fue muy polémico porque siempre dijimos, nos acelera demasiado la historia, o sea, si este tipo ya sabe que ya está viva, vamos a perder en el mapa de ruta 20 capítulos. Pero finalmente era más importante dejar ese primer capítulo bien establecido y con un gancho muy fuerte que rehacer un mapa de ruta, que fue finalmente lo que nos tocó hacer. Termino con una frase de Julio Sánchez Cristo, termino este tema, y es: el primer capítulo vende la primera semana vende el primer mes y el primer mes vende toda la novela. O sea que el primer capítulo vende toda la novela. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de que ustedes hagan su primer capítulo. De los lectores no voy a hablar porque de pronto algunos de ustedes van a llegar a ser rápidamente lectores. Es una cosa que van a tener que enfrentar ya en la industria. Hace 2 años no existían, pero ahora ya los canales tienen grupos de lectores muy grandes, y para el proyecto que estoy haciendo ahora con Fox para RCN, seguramente antes de tener un primer capítulo aprobado voy a tener unas 20 lecturas diferentes de grupos. Entonces por eso les digo que hay que tener algo de pasión para poder defender todos esos puntos de vista tan extraños. Y finalmente termino con una frase, y es que una historia es una historia. Una historia no es una historia de televisión, así la hayan hecho ustedes para televisión. Ustedes tienen una gran ventaja que nuestra generación no la tuvo. Nosotros podíamos trabajar en cine, casi no, eso no ha cambiado mucho, pero ahora hay más cine, pero en esa época pues era prácticamente inexistente, y en televisión era nuestra única opción. Pero ahorita existe Transmedia, que me imagino que ya saben qué es, y ustedes tienen unas herramientas increíbles. O sea, si ustedes tienen una gran historia, una historia que les sale del corazón y que se la rechazan en Fox o en Vista o en Caracol, ustedes tienen la historia. La historia se puede hacer en YouTube, la historia se puede grabar en un celular, la historia se puede hacer como quieran. Hay una serie nueva que empezó con una cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter se llamaba The Shit My Dad Says, la mierda que habla mi papá o que dice mi papá. Y era un gringo que tenía un papá muy particular, homofóbico, machista, súper republicano, y él empezó a escribirle las frases en la cuenta The Shit My Dad Says, y empezó a tener seguidores porque el tipo decía unas cosas realmente absurdas. Cuando llegó a los 2 millones de seguidores, una productora de televisión importantísima le dijo: venga, hagamos esa historia. Y ahorita es una comedia que uno puede ver con William Shatner, no sé en qué canal está. O sea que uno no sabe cómo va a llegar a la televisión, pero ahorita ustedes tienen miles de posibilidades y de plataformas para que exploren. Pero esto, el pitching, la sinopsis y el mapa de ruta funciona para cualquier tipo de plataforma. Muchísimas gracias, muy chévere charlar con ustedes.